el boom del país es proceso de paz. Proceso de paz, pero es un proceso de paz que se está pregonando y se predica, pero se deja de lado la situación de la guerra que hay con la naturaleza. La guerra no solo causa víctimas humanas, la guerra causa un daño mucho mayor, un daño más peligroso. La guerra destruye la naturaleza de la cual depende la vida en el planeta, incluida la vida humana. La naturaleza se convierte en una víctima silenciosa de la guerra, una víctima olvidada de los conflictos armados, conflictos que gracias al desarrollo tecnológico y al progreso hoy nos tienen en el riesgo inminente de desaparecer de repente, de morir en cuestión de segundos como especie ante el holocausto nuclear, o morir de forma lenta, como lo estamos haciendo ya, gracias a la degradación ambiental, a la contaminación y al calentamiento global. En Colombia la guerra ha sido por la tierra y contra la tierra. Grupos armados, empresarios, políticos corruptos convergen macabramente en los territorios para degradar la naturaleza, acabar el agua y masacrar especies enteras de flora y fauna. Comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas caen por las balas genocidas de la ambición de unos pocos y son testigos mudos, testigos impotentes de cómo se viola, tortura y mutila a la madre tierra, la madre naturaleza. Políticos y narcos con paramilitares despojándole la tierra a campesinos por millares. Ejércitos privados opuestos a la paz disfrutando de sus crímenes con plena impunidad. Campesinos desplazados en la desesperanza mientras la corrupción disfrutaba su bonanza. Pobres sin futuro sacado de sus barrios atraído por las motos de la escuela de sicarios. Mataron a Lara por decirles la verdad. Mataron a Garzón, a Pizarro y a Galán. Un partido entero ha terminado a sangre y fuego y todo por la codicia del poder y del dinero. Mataron policías, mataron a los jueces y a todo que se oponía a sus oscuros intereses. Hombres poderosos de la alta sociedad ordenaron los suicidios y atentados sin piedad. Comenzando el siglo XIII, un joven, rico aristócrata de la región de Asís, iría al frente de batalla, a la guerra contra Perugia. Ahí sería capturado y puesto prisionero y secuestrado por cerca de un año en las más duras condiciones, hasta que su rica familia pagó el rescate exigido y el joven regresó al seno de su hogar, pero jamás volvió a ser el mismo. El otrora joven fiestero y derrochador se alejó de sus amistades, se volvió solitario y meditabundo y empezó a tener comportamientos bastante fuera de lo común. Hasta que un día renunció públicamente a su inmensa herencia, se desnudó y le entregó su ropa a su rico padre y vistiéndose con un humilde y viejo traje de labrador, optó por una vida de ermitaño, al servicio de los pobres, de los enfermos, y a pregonar el respeto por los animales y por la naturaleza. Empezaba la leyenda de San Francisco de Asís. En 1226, San Francisco de Asís escribiría el Cántico a las Criaturas, donde como víctima que fue de la guerra, hacía un llamado profundo hacia la paz y una alabanza a Dios a través de entes que él llamó sus hermanos. El hermano Sol, la hermana Luna, el hermano Viento y la madre Tierra. 266 años antes que los europeos conocieran lo que hoy es América, San Francisco de Asís ya había hecho una conexión espiritual,
una conexión con el pensamiento y la cosmogonía de los indígenas, a través de su alabanza a los animales y la naturaleza, animales a los cuales predicaba, y por eso fue considerado un loco que tenía la capacidad de hablar con fieras tan temidas como los lobos. San Francisco partió en dos la historia de la Iglesia Católica y del mundo, y su influencia es enorme hasta nuestros días, al punto que en Colombia su nombre está escrito en hoteles, colegios, fiestas y festivales, catedrales y parroquias, barrios, empresas, y es el patrono de los Boy Scouts, de los ecologistas y de los animales. Pero además, Francisco es el nombre que adoptó el Papa Jorge Mario Bergoglio, consciente que una de las principales luchas de la humanidad es recuperar la armonía con la naturaleza, relación rota por la ambición capitalista de nuestro tiempo y por la guerra. La opción de San Francisco de Asís por los pobres, y especialmente por los enfermos, ha hecho que en nuestro país se hayan levantado clínicas y hospitales en su honor y en su nombre. El escándalo más sonado se registró en la salud. Ocurrió en el 2006 en el Hospital San Francisco de Asís de Quibdó. El más grande narcotraficante del Pacífico había infiltrado el manejo de los recursos del hospital. Se perdieron miles de vacunas, lo que quiere decir que miles de niños del Chocó no pudieron ser vacunados. En este caso hay fraude, malversación de fondos, peculado, desvío de recursos públicos con favorecimiento ilícito, un cóctel donde bebieron actores armados. Además, su pensamiento revolucionario en contra de todo lo material y a favor de los desposeídos fue una inspiración para la teología de la liberación, ideología que inspiró a su vez la conformación de guerrillas de orientación cristiana en toda América Latina, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Durante la década de los 90, San Francisco, municipio del oriente de Antioquia, fue uno de los más golpeados por la violencia guerrillera. Entre 1999 y 2003, las FARC y el ELN provocaron el desplazamiento de 4.000 personas y sembraron más de 1.000 minas antipersona en las veredas. Además, los grupos armados usan el territorio como escenario de guerra, como un arma de guerra, o lo instrumentalizan para la guerra. Los atentados contra los oleoductos son una táctica en el conflicto armado. Son una forma de extorsión para conseguir recursos para la guerra y una táctica político-militar que usaron las FARC y continúa usando el ELN. Atentados contra la infraestructura petrolera que causan daños irreversibles en la naturaleza. Las voladuras de oleoductos han derramado cerca de 7 millones de barriles de petróleo sobre ecosistemas naturales estratégicos, contaminando el agua de ríos y mares, colocando en riesgo a diversas especies animales y de plantas. En el agua, las manchas de petróleo obstaculizan el paso de la luz solar, necesaria para las cadenas de fotosíntesis, reducen el nivel de oxígeno y asesinan las fuentes del líquido vital. Las explosiones e incendios que se producen en los atentados ocasionan emisiones de material particulado, dióxido de carbono y nitrógeno, que envenenan el aire y contaminan gravemente la atmósfera. Lo trágicamente curioso es que estas voladuras de oleoductos se hacen en nombre de la soberanía nacional y en defensa de nuestros recursos naturales. Pero en nombre de la defensa de la patria y del territorio nacional, la Fuerza Aérea también causa graves daños a la naturaleza, con bombardeos que lanzan inmisericordiamente bombas que pueden alcanzar los 1000 grados centígrados de potencia. En los bombardeos mueren inocentemente miles de animales, desaparece la flora de extensas zonas y se destruye y altera la composición de los suelos. Vegetación que puede tardar cientos y hasta miles de años en recuperarse, o tal vez perderse para siempre por el fuego directo o por los incendios que estos bombardeos provocan. Bombardeos que se dan en las selvas de Colombia,
donde precisamente existen especies de fauna y flora únicos en el mundo, especies que perecen silenciosamente en esta guerra. Ecocidio que se da en uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta, cuestión que parece importarle poco al mundo político, a una clase dirigente embelesada con la guerra. A través de su Twitter, Uribe aseguró: muchos de quienes apoyamos al gobierno consideramos que se requiere que la aviación militar debe bombardear al terrorismo día y noche sin tregua. Pero si algo potencia la guerra como la gasolina al fuego y destruye sin piedad la naturaleza, es el narcotráfico. Se calcula que en los últimos años 1.500.000 hectáreas se han deforestado para dar paso a los cultivos de uso ilícito. Pero el remedio del Estado es peor que la enfermedad. Las fumigaciones con glifosato afectan la flora, los animales, las fuentes hídricas y afectan gravemente la salud de los pobladores, que sufren de malformaciones genéticas y diversos tipos de cáncer. Y en Estados Unidos un juez dictaminó que el gigante químico Monsanto tendrá que pagar a un hombre $289 millones. Esta multa se debe a la acusación de provocar cáncer a un jardinero con el herbicida glifosato. El tribunal también determinó que la compañía no advirtió el riesgo para la salud que representa el uso de sus productos. Se trata del primer caso judicial referente a la relación de glifosato con el cáncer. Hay 5 países que son los principales productores de armas en el planeta. Los mismos 5 países son los únicos con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 5 países que protegen la paz mundial y velan por la vida en el mundo entero. 5 países que son los que se benefician del negocio de la guerra. Con esa lógica hipócrita se le dio el Premio Nobel de Paz al presidente norteamericano Teddy Roosevelt. Presidente norteamericano que decía que la paz solo puede venir de la guerra y que solo la guerra hace hombres a los hombres, que la paz solo crea maricones. La misma lógica hipócrita con que los gobiernos se comprometieron con las metas del milenio y ahora algunos se comprometen con los objetivos del desarrollo sostenible, mientras promueven el desastroso fracking en sus territorios o la dañina minería en zonas de páramos. La lógica que usan los fabricantes de armas, que ahora han entrado en la moda ambientalista y dicen fabricar armas verdes, con las cuales promocionan que quieren proteger el medio ambiente y prevenir riesgos en la salud de las personas. La misma lógica con la que seguidores de San Francisco o del Papa Bergoglio entienden la búsqueda de la paz. Dios que nos permite las cosas para utilizarlas en bien, en defensa y en la construcción del reino de Dios y su justicia. Hemos llegado al final de este capítulo, desde aquí, desde el Parque de la Vida en Armenia, Quindío. Los invitamos a suscribirse a este canal y los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este especial de la guerra contra la naturaleza, donde nos internaremos a buscar y a desnudar cómo los animales también han sido víctimas en esta guerra.